Muy buenas noches para todos mis amigos de VidaFi. Sean ustedes bienvenidos a un jueves de wellness, ya 9 de diciembre. Un gran saludo a todos mis amigos de México, de los Estados Unidos, de República Dominicana, de Colombia y de cualquier otro país donde estén conectados el día de hoy para aprender un poco más sobre un tema de salud, porque como es costumbre, el segundo o el tercer jueves de cada mes lo dedicamos a un tema de salud, cómo apoyar a nuestro organismo y, por supuesto, cómo nuestros productos de VidaFi pueden ser de apoyo en esa condición. El tema de hoy se denomina o se llama colitis, manejo natural. El tema viene porque hemos recibido varias dudas en relación al uso de nuestros productos en esta condición de colitis, tanto el mes pasado como en este mes. Por eso decidimos pues abordar este tema y aprender un poquito más acerca de ello, ¿no? Entonces, les recuerdo que esta información no pretende sustituir el consejo médico profesional, es de carácter educativo e informativo, basado en medicina preventiva. La idea es darles a ustedes las herramientas para controlar o prevenir enfermedades y de alguna manera pues que conozcamos un poco ciertas condiciones de salud que pudiéramos apoyar nosotros al médico, al profesional de la salud, ya que conocemos un poco más sobre esa condición, ¿no? Si usted presenta algún signo o un síntoma que puedo nombrar en este webinar, lo invito a que acuda a su médico. Su médico debe realizarle los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico adecuado e instaurar el tratamiento más idóneo. Pues bien, lo primero que vamos a identificar es que cuando hablamos de colitis, regularmente nos referimos al intestino grueso, también llamado colon. Esa estructura que vemos allí en la pantalla es el colon, también se le llama intestino grueso. Las funciones del intestino grueso o el colon es, entre otras, pues el equilibrio de los electrolitos, de las vitaminas y del agua. Allí vive la microbiota intestinal y ella tiene diferentes funciones. Allí también se producen anticuerpos en un tejido que se llama tejido linfoide. Se reducen los ácidos que vienen del tracto gastrointestinal superior por la producción de bicarbonatos. Y por supuesto hay ya la confección, formación, almacenaje y la eliminación de las heces fecales. Es también un reservorio y allí se van a guardar las heces fecales hasta que tengamos la oportunidad de ir al baño y eliminarlas. Pues bien, hay varios desórdenes del intestino grueso que vale la pena mencionar. Todos ellos cursan con un componente inflamatorio. Por ejemplo, la enfermedad celíaca es una condición inflamatoria relacionada con una intolerancia al gluten. No es algo local del intestino, es un problema de índole inmunológica. El gluten sensibiliza a estas personas y crea un problema a nivel inmunológico. El sistema inmune ataca por error al intestino. También está el estreñimiento, que es la dificultad para eliminar las heces. Está lo contrario, la diarrea, que son heces líquidas. Puede existir hasta una intolerancia a la lactosa, que el organismo no es capaz de digerir la lactosa, entonces se fermenta a nivel del intestino delgado y no es digerida, razón por la cual sus gases, producto de la fermentación, pasan al intestino grueso y lo inflaman y se siente la inflamación y el malestar. Así pues, llegamos a esta condición que se denomina colitis. Significa una inflamación intestinal que afecta el revestimiento más interno, más profundo del colon, del intestino grueso y del recto.
Y por lo general, los síntomas no se manifiestan de inmediato, van poco a poco, van poquito a poquito empezando a socavar la salud del intestino hasta que en algún momento empiezan a sentirse los síntomas clásicos de una colitis, como puede haber diarrea sin causa aparente, hay decaimiento, fatiga general, puede haber dolor y cólicos abdominales, presencia de sangre en las heces, puede haber disminución del apetito, pérdida de peso involuntaria. Son uno de los tantos síntomas que pudiera tener una persona que padece de colitis. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué causa la colitis? ¿Por qué se inflama el intestino? Realmente se desconoce la causa exacta de esa enfermedad intestinal inflamatoria. Se sospecha que la dieta tiene algo que ver, el estrés de la vida diaria pudiera estar involucrados, o son factores que agravan los síntomas que les mencioné. Igualmente se ha pensado que es un mal funcionamiento del sistema inmunológico y donde hay un factor hereditario que parece estar involucrado en esta enfermedad inflamatoria, algunos antecedentes familiares de problemas a nivel de intestino. Sin embargo, la mayoría de las personas con enfermedad intestinal inflamatoria no tiene antecedentes familiares. Eso desconcierta a los científicos y nos hace pensar que puede ser un tipo de condición que aparece por nuestros hábitos, los hábitos de comida, los hábitos de estilo de vida, el estrés, la falta de ejercicio, igualmente, la disbiosis intestinal, la alteración de la microbiota intestinal. El tratamiento de medicina convencional está dirigido a disminuir los síntomas. Así pues, se prescriben antiinflamatorios, inhibidores del sistema inmunológico, o sea, inmunosupresores para que el sistema inmunológico no ataque al intestino, medicamentos, se llaman medicamentos biológicos, antibióticos posiblemente, quizás la persona tenga que someterse a cirugía, una dieta especial, consumir vitaminas y suplementos nutricionales, pues entra en un estado de carencia nutricional. Se utilizan antidiarreicos, analgésicos para controlar el dolor. Esto es parte de la medicina convencional, porque esta condición puede prosperar si no se trata hacia un cáncer de colon. Cuando la inflamación se sale de control, se inician procesos inflamatorios en otro sitio de nuestro cuerpo. En la piel se empiezan a notar problemas, en las articulaciones, hasta en los ojos. Puede surgir hasta una colangitis, que es la inflamación de los conductos biliares. Puede existir una obstrucción intestinal, problemas de malnutrición porque no se absorben bien los nutrientes. Puede haber fístulas, fisuras anales, lo que se llama megacolon tóxico o hasta deshidratación por la diarrea. Son parte de las complicaciones de este problema intestinal. Ahora bien, los objetivos del tratamiento farmacológico de la enfermedad inflamatoria intestinal es controlar los signos y los síntomas. Por eso el medicamento que les acabo de nombrar, ninguno va hacia la causa del problema, van a tratar las consecuencias, los síntomas. Hay que tratar de mantener la enfermedad inactiva. Por eso se prescriben productos para controlar el sistema inmunológico. Hay que atender el estado nutricional, por eso se prescriben vitaminas, minerales, en algunos casos suplementos nutricionales. Hay que evitar lesiones intestinales e inflamación de la mucosa. Esto es importante, por eso lo pongo con una flechita roja, porque tenemos que tomar en cuenta que es un proceso inflamatorio y nos vamos a dirigir hacia allí, porque puede ser esta la causa del problema. Hay que tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, por eso posiblemente hay que recurrir a una cirugía. Pero vamos a dejar esto en último caso. ¿Qué es lo que dice la ciencia? La patogénesis de la enfermedad, es decir, cómo comenzó la enfermedad, el problema como tal. Ya sabemos que se trata de una enfermedad intestinal inflamatoria que es multifactorial, que los datos sugieren que puede haber una interacción entre el intestino, la microbiota intestinal puede estar involucrada, puede existir un problema a nivel de la barrera de la mucosa intestinal con aumento de la permeabilidad intestinal,
que causa una exposición al contenido que está en el interior del colon y que genera una respuesta inmunológica que es la que promueve la inflamación intestinal. Entonces estamos hablando que esta investigación que apareció publicada en una revista Mediator Inflammation está postulando y está investigando que la microbiota intestinal y su regulación tiene mucho que ver con el intestino poroso permeable y que esto causa que algunas sustancias, algunos químicos atraviesen esa barrera, lleguen a la sangre y promuevan una respuesta inmunológica exagerada que da como consecuencia un proceso inflamatorio. Y allí pudiera haber mucha lógica en todo esto. Este intestino poroso permeable, pues lo vemos ahí en la pantalla como se ve claramente que hay un área dañada donde hay existencia de prolaminas, aglutininas, saponinas y empieza a elevarse sustancias como la sonulina y donde están implicadas varias moléculas, entre ellas muchas del sistema inmunológico, que comienzan también a ejercer una función y esa función conlleva la liberación de factores inflamatorios. Y esto es lo que la teoría que se ha postulado que tiene mucho mayor lógica en el desarrollo de este tipo de condición a nivel del colon. Intestino poroso permeable, les recuerdo que puede estar causado por sustancias externas, como puede ser microorganismos, toxinas, tóxicos, el mismo gluten, o puede estar producido por sustancias internas a nuestro organismo, como los lipopolisacáridos, que son tóxicos producidos por las malas bacterias intestinales, que abren agujeros en nuestro intestino delgado y promueven que estas moléculas ingresen al torrente sanguíneo y causen una reacción autoinmune con una inflamación sistémica, comienza a haber intolerancia a alimentos, malabsorción de nutrientes, que no solamente involucra al sistema, al intestino delgado, sino también repercute directamente sobre el intestino grueso. El hecho es que tenemos que hablar de una disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es parte del problema, es una gran parte del problema, es cuando la comunidad de bacterias que habitan nuestro intestino está desbalanceada. Es decir, que hay mayor cantidad de bacterias malas que de bacterias buenas. Y cuando esto se produce, las bacterias malas empiezan a fabricar moléculas altamente tóxicas como los lipopolisacáridos que conllevan a estas rupturas de estas uniones de células a nivel intestinal y todo esto pues desencadena un problema inflamatorio. ¿Cuáles son las causas de intestino permeable? De la dieta puede haber tóxicos en la comida, agroquímicos, hay personas sensibles al gluten que así no lo sepan, no lo noten, cuando comen pan o comen pasta o comen alimentos con gluten, con trigo sobre todo, no van a sentir nada de inmediato a nivel intestinal. No van a sentir gases o que les cayó mal o que no lo digieren bien, no. El efecto va más allá de eso. Ellas propician que nuestro sistema inmunológico se vuelva así como loco y empiece a atacar a las villosidades intestinales y las va poniendo cada día más pequeñitas, va disminuyendo la superficie de absorción de nutrientes. Esta es la consecuencia de una intolerancia al gluten, un problema con el gluten. Igualmente puede haber problemas de infecciones por parásitos que pueden conllevar a una disbiosis intestinal, un intestino permeable o infecciones. El estrés también tiene cierta actividad. Los medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios, e igualmente medicamentos como los antibióticos, las toxinas medioambientales, está también los plásticos, los pesticidas, las infecciones, hasta el ejercicio físico de manera excesiva puede cambiar esa comunidad, esa ecología de la comunidad de bacterias que vive en nuestro intestino. Ahora bien, ¿qué dice la medicina natural? ¿Cómo nos puede apoyar la medicina natural
para corregir este problema de base que es el intestino permeable, para ayudarnos a limpiar y desintoxicar amigablemente el intestino y poder liberar toda esta cantidad de tóxicos causantes de problema, que sea una dieta o un patrón de alimentación antiinflamatorio que aparte de eso nos aporte nutrientes, porque existe una mala absorción de nutrientes, y por supuesto que conlleve hábitos saludables. Eso es fundamental y lo hemos conversado en anteriores webinars. Pues determinados alimentos y bebidas empeoran esta sintomatología. Sabemos que hay que reducir el consumo de lácteos. Los lácteos son proinflamatorios. Hay que evitar los alimentos industrializados, altamente procesados, porque son proinflamatorios. Hay que evitar los alimentos muy grasosos, sobre todo grasas de origen industrial, grasas de frituras, y hay que reducir las porciones de comida. El comer mucho agrava el problema. Es mejor pequeñas porciones, varias veces al día, que sentarse y comer mucha cantidad de comida. Pues bien, también tenemos que evitar el exceso de azúcar. Hay investigaciones realizadas en la Universidad de Alberta, en Canadá, donde descubrieron en animalitos que tenían síntomas graves de colitis después de llevar una alimentación con un alto contenido de azúcar, y por solamente 2 días. Una persona comiendo, una persona susceptible a estos problemas, con solamente 2 días que consuma más azúcar de lo que está pues regulado o lo que se considera algo relativamente normal, puede ya tener síntomas de inflamación intestinal. Y es que los hallazgos de estos investigadores demostraron que en ratoncitos que llevaron una alimentación elevada en azúcar exhibieron una permeabilidad intestinal aumentada, con disminución de ácidos grasos de cadena corta. E igualmente se expresaba una mayor susceptibilidad a la colitis, con mayor concentración de citoquinas inflamatorias. O sea, realmente pues sí tiene muchísimo que ver el consumo de alimentos altos en azúcar con el proceso inflamatorio intestinal. ¿Qué más tenemos que hacer? Evitar el exceso de alcohol. El exceso de alcohol, pues el alcohol es un irritante, el alcohol va a empeorar la situación, así que tenemos que evitarlo. Igualmente tenemos que evitar las carnes rojas, son altamente tóxicas para el intestino, sobre todo las carnes quemadas y los embutidos, por la cantidad de químicos, nitratos, nitritos y otro tipo de químicos que contiene, sobre todo las carnes cocinadas a muy altas temperaturas, en la parrilla, a la brasa, al carbón, que tienen tóxicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos o aminas heterocíclicas que van dañando, van propiciando la aparición de células cancerígenas a nivel del intestino. Así pues que tenemos que tratar de evitar este tipo de comida. Tenemos que buscar alimentos de verdad, alimentos libres de químicos, alimentos lo menos procesados posibles, alimentos que nos ofrezcan nutrientes de verdad, colores variados. Esto es fundamental. Vegetales, frutas. Favorece el consumo de frutas. Tenemos que tener atención a la fibra en la fase aguda. La fase aguda es cuando tienes el dolor. Si tienes el dolor en ese momento intestinal, es mejor disminuir la fibra que se considera fibra cruda. Es el tipo de fibra dura que puede venir con el afrecho, que puede venir con el pan integral, que puede venir con los granos como los frijoles. Ese tipo de fibra un poco dura tenemos que evitarla cuando tenemos la fase aguda de dolor. Hay que consumir vegetales, pero igualmente atención en la fase aguda. Es preferible consumirlos cocidos y no crudos, porque la fibra irrita un poco cuando estamos en fase aguda, en fase de dolor. Cuando ya no tenemos el dolor, no significa que la condición se quitó, significa que estamos en una fase ya crónica donde puede existir la inflamación, pero está controlada, y tenemos que ahora sí consumir fibra para evitar que se vuelva a inflamar. Hay que considerar tomar mucha agua y suplementos de vitaminas y minerales para evitar una malnutrición por vitaminas y minerales, quizá posiblemente hasta incluir cierto tipo de proteínas, bien sea proteína vegetal o proteína animal, bien sea en natural, en forma de suplemento, forma de alimentos, o en forma de suplementos nutricionales
que vienen muchas veces en polvo para ser preparados como un smoothie o como un licuado. Pues bien, tenemos que tener un estilo de vida saludable. Ya les comenté, fumar no es muy saludable, sobre todo para el colon. El colon no le agrada mucho los productos del cigarrillo. Hay que hacer ejercicio físico, pero no en exceso, y en todo caso que sea progresivo, a menos que tengas ya experiencia en el ejercicio y ya seas una persona que hace ejercicio con regularidad. Hay que controlar factores de estrés. El estrés induce a problemas intestinales, están muy conectados el intestino y el cerebro. Para eso tenemos que realizar actividades de relajación, de respiración, de oración, para calmar un poco los nervios, porque los nervios inciden sobre el intestino. Igualmente, le recomiendo visitar a tu médico, a tu nutriólogo, porque hay medicamentos que solamente se deben de tomar por prescripción médica. Hay que seguir la prescripción profesional, acatar el patrón de alimentación más adecuado según tu condición, elaborado por un nutriólogo especializado en esta área. Esto también es muy importante. Y vamos a ver ahora qué pollo natural tenemos por allí para apoyar un poco a la salud de nuestro colon, de nuestro intestino grueso, e igualmente del intestino delgado. Hay un producto conocido de ustedes que se llama Symbiofy. Symbiofy contiene una formulación herbal, hierbas, que facilita la limpieza intestinal, igualmente la limpieza hepática del hígado y la limpieza renal de los riñones. Es una formulación que facilita ese proceso de limpieza, pero amigable con la microbiota intestinal. No es laxante, esto es muy importante. Ayuda a eliminar tóxicos amigablemente. Apoya esos mecanismos de desintoxicación y limpieza a nivel de hígado. Y facilita la eliminación de los tóxicos que puedan estar causándonos problemas. Por eso este producto es tan importante que lo tengamos en consideración. Ahora, ¿de qué tenemos que limpiarnos? Yo estoy limpio, dice uno, pero fíjate que tenemos que limpiarnos de las solaminas que pueden contener las papas, sobre todo cuando no se cocinan bien, son irritantes, son inflamatorias, del gluten, si tenemos algo de intolerancia, de los organismos genéticamente modificados que pudieran estar causándote algún problema, de plásticos que podemos estar consumiendo hasta a veces sin darnos cuenta, de pesticidas que vienen con los alimentos, del ejercicio físico muy fuerte que genera moléculas inflamatorias, de medicamentos, de infecciones, de alergenos que están en el ambiente y que hemos consumido. Entonces sí tenemos que limpiarnos para evitar ese colon permeable, ese colon con los problemas de los agujeros que le nombré. Esta formulación herbal de Symbiofy contiene 530 miligramos de formulación herbal constituida por alga afa, por alga espirulina, por un hongo que se llama el shiitake, por hojas de moringa, con la chicoria, la menta blanca, el hinojo, el apio y clorofila sodio-cúprica. Esta formulación herbal apoya estos mecanismos de limpieza y desintoxicación que les nombré. Igualmente, esta formulación de Symbiofy contiene gluconato de magnesio, que facilita el movimiento intestinal. No es un suplemento de magnesio, contiene magnesio para ayudar al movimiento intestinal saludablemente sin tener efecto laxante. Lo que queremos es facilitar el movimiento intestinal. Y eso se logra con este añadido de magnesio y la formulación herbal. Igualmente, te comenté que tenemos que consumir fibra, pero según la necesidad hay un tipo de fibra que deberías de consumir. Por ejemplo, la fibra soluble es la que se consigue, por ejemplo, en la chía, en la papa dulce, que se llama también boniato o batata en algunos sitios, el flaxseed, también las semillas de linaza, el brócoli, la avena, es fibra soluble. Esa fibra soluble se puede consumir en la etapa inflamatoria,
se puede consumir cuando tienes dolor, cuando hay incomodidad y malestar. Pero hay otra fibra que es el bran de los cereales, que está en el pan integral, que está en el maíz o está en los frijoles o en la piel de la fruta, que es fibra insoluble. Esa hay que evitarla en la fase inflamatoria. Hay que evitarla cuando tienes dolor y malestar, porque irrita un poquito. Pero ya cuando pasa esa etapa inflamatoria, puedes consumir todo tipo de fibra, inclusive la insoluble, cualquiera de las dos. La formulación fibra de Symbiofy contiene 9 tipos de fibra prebiótica, es decir, que tienen una actividad positiva sobre las bacterias intestinales. Contiene 670 miligramos de fibra prebiótica procedente de la inulina, del nopal, del salvado de arroz, de la linaza, de la avena, de la fibra de manzana, de la ciruela, del aguar y de la jamaica. El tipo de fibra que contiene Symbiofy y la pulverización que tiene la hace particularmente interesante y la puedes utilizar en fase aguda, también en fase crónica, a menos que tengas muchísimo dolor. Si es la fase aguda, con mucho dolor, con mucha inflamación, te recomiendo primero disminuir la inflamación, que te voy a comentar más adelante cómo hacerlo, y luego que disminuya la inflamación y que te sientas un poco menos inflamado, incorporar este producto Symbiofy para terminar de modular este problema. Por otro lado, se ha visto, según las investigaciones, el efecto de los probióticos, de los prebióticos, en la mejoría de este tipo de condición intestinal. Y es que las formulaciones simbióticas, es decir, formulaciones que contengan probióticos y prebióticos, son altamente positivas para todo tipo de proceso inflamatorio. Y sobre todo se ha visto que en el intestino poroso o intestino permeable que conlleva un problema inflamatorio son particularmente importantes. De hecho, un estudio de marcador intestinal, que fue la solulina, fue significativamente menor en el grupo de personas que recibió por 14 semanas un probiótico. Realmente el efecto de los probióticos es muy positivo y se nota porque disminuyen marcadores de permeabilidad intestinal como es la sonulina. Esto está totalmente documentado y ahí vemos un artículo del Journal International Society for Nutrition. Igualmente, los probióticos evitan el crecimiento bacteriano negativo que causan malestar y que causan inflamación. Esto también está demostrado y publicado en un journal de gastroenterología sobre la actividad preventiva de los probióticos en el tratamiento de esos problemas de sobrecrecimiento de malas bacterias intestinales. Y es un estudio que se hizo un metaanálisis. Es un estudio de muchos estudios. Fueron 14 artículos científicos, 8 investigaciones aparte que fueron estudiadas y fueron estadísticamente monitoreadas, donde se determinó que realmente sí los probióticos tienen una acción muy positiva. Igualmente tenemos que reparar la barrera intestinal, los agujeros que les dije que se formaban. Los probióticos, una vez más, mejoran la función de la barrera porque inducen a la formación y el ensamblaje de nuevas proteínas que están involucradas en esa reparación. Previenen también la interrupción de factores perjudiciales y también los factores bioactivos, los postbióticos liberados por estas bacterias probióticas desencadenan una serie de mecanismos de señalización celular que fortalecen las uniones de la barrera intestinal. Y ahí lo vemos en un artículo que pueden ver en la pantalla, en la parte de abajo, cómo es la protección y la restitución de la barrera intestinal por los probióticos. Un artículo por demás interesante. Y estamos hablando realmente si los probióticos y los prebióticos son positivos, estamos hablando entonces que los simbióticos, es decir, la unión de probióticos y prebióticos, tienen un efecto positivo sobre la barrera intestinal. Y de hecho, tienen un efecto antiinflamatorio. Se nota que disminuyen las citoquinas proinflamatorias. Igualmente,
disminuyen factores inflamatorios asociados y con esto vamos a causar la disminución de la sintomatología. También está totalmente demostrado en un artículo de la revista Nutrients que pueden ver en la parte de abajo de la pantalla. Pues Symbiofy es una formulación que contiene probióticos, bacterias beneficiosas. Son cerca de 5 billones de bacterias beneficiosas que van a formar colonia, van a formar familia dentro de tu intestino y eso es muy saludable desde el punto de vista de la integridad y la salud intestinal. Por eso hablamos que Symbiofy es una formulación simbiótica. De ahí viene su nombre, simbio, viene por simbiótica, que son productos que contienen a la vez prebióticos y prebióticos. O sea, tiene prebióticos y probióticos. Y recordemos, el objetivo de un simbiótico es restaurar y mantener la buena salud de nuestra microbiota intestinal. ¿Cómo usarlo? Muy sencillo. Vienen sobrecitos. Si te vas a tomar el contenido de un sobrecito al día, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en el transcurso del día. Te lo recomiendo que te lo tomes a primera hora de la mañana con el desayuno. Y así, pues ya está ejerciendo su función desde la primera hora de la mañana. Aunque hay personas que sugieren que sea mejor en la tarde con la última comida del día. No hay ningún problema. Tú lo puedes hacer en el momento de tu preferencia. Hay personas que dicen que para ayudar mejor al hígado, si quieren desintoxicar más hígado, es preferible consumirlo en la tarde-noche, pues el hígado ejerce sus funciones más que todo en la noche, según la medicina tradicional china. Igualmente te comenté que tenemos que resolver el problema inflamatorio. Pues allí tenemos un potentísimo antiinflamatorio natural, ya conocidísimo por ti, que es la curcumina. La curcumina interactúa con moléculas proinflamatorias y reduce la progresión de la enfermedad intestinal inflamatoria. Se dice que hasta es un agente terapéutico. De hecho, ahí lo vemos en esa publicación que ves en pantalla a la derecha en la revista Pharmaceutic, cómo es la actividad de la curcumina en procesos inflamatorios del intestino. Y se está hablando así que no estamos muy lejos de un futuro muy promisorio de ayuda a problemas inflamatorios intestinales con el uso de la curcumina, el ingrediente bioactivo principal de la cúrcuma o turmérico. Igualmente se está hablando de la curcumina como mantenimiento, porque parece ser muy segura para mantener en remisión a los pacientes con esta colitis ulcerativa o con problemas inflamatorios intestinales. Esto es un estudio que ven en pantalla, un multicéntrico, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo. Son los estudios más, pero más rigurosos que hay. Y se llegó a la conclusión de que sí, realmente la curcumina es una estrategia prometedora para evitar la progresión de síntomas de la colitis y mantener al paciente pues en remisión. Aquí en la revista de Fronteras en Farmacología, año 2019, ya se habla de algo muy interesante, que son las nanoformulaciones de curcumina para evitar el cáncer de colon y recto. O sea, estamos hablando de que estas formulaciones de nanocurcumina, nanotecnología de la curcumina, son mucho más eficaces en penetrar a los tejidos intestinales y en disminuir factores inflamatorios y estrés oxidativo y con ello disminuir la posibilidad de un cáncer colorectal. Y los mecanismos de acción están totalmente dilucidados, se comprenden perfectamente bien a nivel bioquímico, y es que se sabe que la curcumina actúa por varios mecanismos que los puedes ver en pantalla, los que son médicos investigadores o biólogos o pues algún tipo, unas personas que por su formación le requieren de este tipo de información, pues ahí la tenemos, cuáles las vías que utiliza la curcumina desde la apoptosis, la muerte celular programada, la inhibición del crecimiento de células tumorales, la inhibición de la metástasis y de la invasión, igualmente también la disminución del crecimiento y la apoptosis celular
son mecanismos por los cuales la curcumina tiene una acción preventiva del cáncer colorectal. Y aparte de eso, hay múltiples ventajas de la nanocurcumina. La formulación de curcumina en nano, es decir, en nanotecnología, tiene unas repercusiones increíbles para la salud. Primero que todo, porque es muy biodisponible, puede atravesar membranas, puede alcanzar altas concentraciones en plasma, con alta concentración a nivel celular, con una muy alta solubilidad en sangre, y con esto les quiero decir que puede llegar a los tejidos y ejercer su acción antiinflamatoria, antioxidante, actuar como neuroprotectora, como preventiva de cáncer, como preventiva de problemas cardiovasculares y problemas, por supuesto, intestinales. Y esto ya lo tenemos a la mano. Esta tecnología ya la tenemos al alcance de nuestra mano. Son 3 tecnologías en un mismo producto y se llama BioMS. Biomicelas solubilizadas en nanotecnología. Es un tipo de tecnología que es única de VidaFi. No la contiene o no la tiene ninguna otra empresa en el mundo. De hecho, la tecnología, te dije que eran 3 en una. Primero, la extracción de la oleoresina de curcumina de la raíz de la cúrcuma. Esa es una primera tecnología. Extraer la oleoresina de la curcumina. Segundo, la aplicación de la nanotecnología, es decir, disminución a tamaño nanométrico de la molécula de curcumina. Y tercero, micelizar esa curcumina en nanomicelas, es decir, en unas estructuras que puedan ser disueltas el producto en agua e igualmente en aceite. El producto final es una nanomicela, una estructura de tamaño nanométrico de 30 nanómetros, que es una estructura muy, pero muy pequeñita. Aparte de eso, te tengo que comentar que la vitamina D también ha demostrado ser muy prometedora en problemas infecciosos y en problemas inflamatorios. Esto que vemos en pantalla es un estudio en 19,000 estadounidenses donde se estudió la vitamina D como un agente antibacterial, ya que produce cerca de 200, 300 péptidos antimicrobianos, y como también hemos conversado que las bacterias, virus, tienen acciones negativas, no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel de tu intestino y a nivel de todo tu cuerpo. En este estudio se demostró en 19,000 estadounidenses que las personas con niveles de vitamina B bajo reportaron tener más casos de resfriado y de gripe, y el riesgo era mayor para personas con enfermedades respiratorias o el asma. Te digo esto porque este producto, NanoFi Cúrcuma con vitamina D, que contiene las nanomicelas de curcumina, contiene además vitamina D3, vitamina D de muy alta biodisponibilidad, bajo la formulación de BioMS igualmente. NanoFi te va a aportar 280 unidades internacionales por cada 10 gotas de producto, y el requerimiento diario recomendado mínimo es de entre 400 y 800. O sea que NanoFi contribuye con un muy buen porcentaje, cerca del 60% de tu requerimiento mínimo de vitamina D, las 10 goticas, con una biodisponibilidad aumentada. Y recordemos que la vitamina D es imprescindible para la inmunidad, muy, pero muy importante. Pero no solamente eso, te la traigo a colación porque la vitamina D desempeña un papel muy importante en el mantenimiento y la integridad de la barrera intestinal. Igualmente, la vigilancia de la microbiota intestinal y la respuesta inflamatoria o inmunológica intestinal. Por eso se está hablando que la vitamina D también tiene mucho que ver con enfermedad inflamatoria intestinal. La carencia de vitamina D se ha identificado como uno de los marcadores de una inflamación o un problema inflamatorio intestinal. De hecho, aquí vemos en esta publicación donde la vitamina D tiene acción directa sobre los péptidos antimicrobianos a nivel intestinal, específicamente de la microbiota intestinal, y ahí lo vemos en la gráfica que ves en pantalla, donde tenemos un efecto antimicrobiano de la vitamina D, donde
apoya lo que se denomina una homeostasis, un equilibrio de esa microbioma intestinal con una disminución de la inflamación y una protección de las uniones de las células a nivel intestinal. Así que ayuda a proteger la barrera intestinal. Esto es también muy importante. De hecho, hay varios síntomas, varios problemas de salud asociados a la deficiencia de vitamina D. En pantalla puedes ver varios de los problemas y como estamos hablando de problemas intestinales, podemos ver que la deficiencia de vitamina D se ha correlacionado con problemas de mala absorción intestinal, con fibrosis quística, con enfermedad celíaca, con problemas a nivel de insuficiencia biliar, con problemas de si el paciente ha estado sometido a una cirugía de bypass, por ejemplo, también puede tener carencia de vitamina D, entre otros problemas de salud que puedes ver en la pantalla. Pues bien, recordemos una vez más que Nanofight te aporta 360 unidades de vitamina D por porción. Te acabo de mostrar una lámina donde el valor estaba errado de la vitamina D. Realmente es 360 unidades por cada 10 gotas. Había un error en la lámina pasada, pero quiero que lo tomes en consideración. O sea, realmente sí te aporta el 60% de tu ración diaria recomendada, porque está calculado que un adulto entre 19 y 70 años o entre 14 años y 70 años debe consumir diariamente una cantidad de 600 unidades de vitamina D, y Nanofight por cada 10 gotas te aporta 360 unidades internacionales. Es lo mismo que 10 microgramos. Esta sí, tómala como la verdadera. El número anterior que te di en la lámina anterior está errado, ¿no? Pues bien, el otro aspecto fundamental que te quiero mencionar es el jengibre. El jengibre también es familiar de la cúrcuma y también tiene un efecto antiinflamatorio. Lo interesante es que hay investigaciones como esta que vemos en pantalla, en la parte de abajo, año 2020, donde se utiliza el jengibre en personas con colitis ulcerativa activa. Y te recuerdo que tenemos a disposición este producto que es la sinergia entre la curcumina y el jengibre, entre la vitamina D y la vitamina C, que se llama VitaFight Curcuma Plus. Es un producto disponible por el momento en Estados Unidos, que también cuenta con tecnología de BioMS, así que las micelas solubilizadas en nanotecnología de la curcumina están presentes, igualmente la vitamina D está en formulación de BioMS. Este producto contiene jengibre. Pues bien, ya por hora estamos llegando al final del webinar del día de hoy. Solamente me basta recordarte que bien sea Nanofight Cúrcuma con vitamina D o Cúrcuma Plus, el mismo producto de base, solo que recuerda que contiene jengibre y vitamina C adicional, ambos en BioMS, te puedes tomar 10 gotas en la mañana y así estás ayudando a tu organismo, protegiendo tu intestino. Igualmente, si tienes un día arduo de trabajo, un día con mucha actividad y deseas tomar unas 5 gotas adicionales en la tarde de cualquiera de estos dos productos, pues también lo puedes hacer y va a ser altamente beneficioso para tu salud. Si se trata de una persona ya con alguna condición de salud particular, puede ser una colitis, por ejemplo, es el tema del día de hoy, podemos comenzar con 20 gotas en la mañana y 10 gotas en la tarde. Puede ser a nivel agudo, comenzar con esta cantidad. Posiblemente también disminuyes a los días a 20 gotas diarias y luego disminuyes a los días o a la semana a 10 gotas al día. Te estoy sugiriendo que puede ser que al principio necesitemos una cantidad elevada, es decir, 20 o 30 gotas al día, que la puedes dividir en el día, 10 en la mañana, 10 en el almuerzo, 10 en la tarde, o 20 en la mañana y 10 en la cena o en la tarde, por unos días. Simplemente pueden ser unos 4 o 5 días y luego vas disminuyendo progresivamente hasta que llegues a 10 gotas diarias y te mantienes en 10 gotas al día. Esto que estamos haciendo es una impregnación de tejido, es para lograr concentraciones elevadas en tejido muy rápido y así obtener una mejoría pues un poco más rápida, ¿no? No porque te tomes un frasco en un día completo te va a hacer más efecto, no. Regularmente lo que hace el efecto es la constancia. Podemos tomar
20, 30 gotas por una semana, por ejemplo, y después irlo disminuyendo progresivamente hasta llegar a el mantenimiento, que son 10 gotas diarias. Lo importante es mantenerlo, seguir tomando nuestras 10 gotas diarias, así como tomar agua, pues tomar nuestras 10 gotas de Nanofy o de Cúrcuma Plus. Finalmente, te recuerdo que el intestino tiene una conexión directa con casi todos los órganos del cuerpo, por no decir en todos los órganos del cuerpo. El intestino tiene que ver con tu nivel de estrés, con la ansiedad, con la depresión, con el insomnio, con la fatiga. El intestino tiene que ver con la salud de tu piel y el posible problema de acné, de rosácea, de eczema o de psoriasis. Tiene que ver con tu sistema inmunológico, problemas autoinmunes, alergia, asma, inflamación o sensibilidades alimentarias. Igualmente tiene que ver con tu hígado, ya sea hígado graso no alcohólico o una toxicidad hepática. Tu intestino tiene que ver con tu sistema hormonal, con la tiroides, con los estrógenos, la testosterona, la ganancia de peso, la fatiga. Tiene que ver con tu salud oral, con la posibilidad de caries dentales, con gingivitis, con abscesos, e igualmente con enfermedad cardiovascular, con grasa visceral, con alta presión sanguínea, con problemas a nivel de la placa arterial, porque el intestino es como un centro de mando. Y es que allí está la microbiota intestinal y ellas tienen múltiples funciones. Y si caen en una disbiosis intestinal, en una alteración, producen moléculas que alteran a todo tu cuerpo. En cambio, si facilitamos la desinflamación, la disminución de factores inflamatorios con productos como el Nanofy o Cúrcuma Plus, y apoyamos a la microbiota intestinal con productos simbióticos como el Symbiofy, que contiene probióticos, prebióticos, una formulación herbal para apoyar mecanismos de limpieza y desintoxicación, y el magnesio para apoyar los movimientos intestinales. Podemos reequilibrar la salud intestinal y eso repercute en cada uno de los sistemas que te acabo de nombrar y muchísimo más. Pues bien, espero que haya sido de tu agrado, que hayamos aprendido bastante en este webinar. El próximo webinar ya lo tendremos el 16 de este mes y ya a partir del 16 entramos en unas vacaciones decembrinas hasta enero. Esperamos que vengas, asistas, invites personas para nuestro próximo webinar del día 16. Ya en el transcurso de esta semana se enviará la invitación para un tema muy, pero muy interesante. Que pases unas muy buenas tardes, muy buenas noches o un buen día si estás escuchando la grabación de este webinar. Hasta pronto.